Hola a todos, bienvenidos a las historias de la ciencia. Aquí, miramos hacia atrás en el largo proceso mediante el cual la humanidad ha llegado a comprender el mundo. Cómo esas exploraciones, ensayos y descubrimientos han ido transformando poco a poco nuestra forma de ver el universo y a nosotros mismos. En las historias de la ciencia, convertimos la ciencia en una narrativa. Maxwell, el hombre que delató la luz. Imagina esto por un momento: lo que llamamos luz, en realidad, no es luz como tal. No es un material mágico que brilla, no son partículas saliendo del sol, ni siquiera las ondulaciones del éter que se imaginaban los antiguos. La luz, en esencia, es un baile entre campos eléctricos y magnéticos persiguiéndose en el espacio. Sí, suena como una especie de historia de amor a la física: uno corre, el otro lo sigue, y ¡voila!, el universo se ilumina. Pero esto no es metáfora poética. Esto es matemática pura del siglo XIX. Y el hombre que lo descubrió era un tipo que, a simple vista, parecía tranquilo, incluso un poco demasiado académico: un matemático escocés llamado James Clerk Maxwell. Antes de él, nuestro entendimiento de la luz era básicamente adivinanzas milenarias. Los griegos pensaban que la luz salía de los ojos. Luego, algunos decían que era un flujo de partículas. Después, que era una onda. Cada generación estaba convencida de que esta vez sí lo tenemos, y al siguiente siglo alguien lo tiraba todo por la borda. Y llega Maxwell y cambia las reglas del juego. No preguntó qué es la luz, sino si la electricidad y el magnetismo son parte de un mismo sistema, ¿qué pasa? Suena a juego mental de matemático loco, pero cuando terminó de escribir sus ecuaciones, el mundo científico quedó en silencio. Sus fórmulas predijeron una onda que viajaba exactamente a la velocidad de la luz. No aproximadamente, exactamente. Es como si resolvieras un ejercicio y el resultado coincidiera con una constante universal. De repente, la lógica decía: la luz no es algo especial. La luz es una onda electromagnética. En otras palabras, el universo ha estado transmitiendo todo el tiempo, y nosotros apenas descubrimos el canal. Imagina la conmoción: creías que la luz era lo más intuitivo que había, y resulta que es un producto matemático de algo invisible. Esto no era un descubrimiento, era una revelación. Maxwell básicamente le dijo al mundo: lo que ven vuestros ojos como luz, en realidad, son cosas invisibles bailando en el espacio. La reacción de la comunidad científica: primero shock, luego escepticismo, y finalmente aceptación. Porque la matemática, amigos, no bromea. Pero aquí viene la parte más interesante: como un matemático tímido, discreto, capaz de ser casi introvertido, resolvió uno de los enigmas más antiguos de la naturaleza con símbolos en papel. Que vio que los demás no vieron. Y lo más importante, su hallazgo no solo cambió nuestra comprensión de la luz. Abrió la puerta a todo un mundo nuevo. Radio, radar, electrónica, y en última instancia, la civilización de la información moderna. Todo empezó con una pregunta simple: ¿electricidad y magnetismo son realmente independientes? Ahora bien, si hablamos de cómo se formó un hombre así, la respuesta es a la vez común y extraordinaria. En el siglo XIX, Gran Bretaña vivía la revolución industrial. Las máquinas de vapor rugían, la industria no paraba, y había un credo: todo se puede entender, desarmar y recomponer. En ese contexto nació un niño escocés en una familia curiosa, pero sin pretensiones. Ese niño era James Clerk Maxwell. Su padre no era un académico convencional, sino más bien un pensador práctico, obsesionado con mecánica, estructuras e ingeniería. Creía que cualquier cosa compleja, si se desarmaba, podía entenderse. Así que la educación temprana de Maxwell no fue "no toques eso", sino "abre y mira qué pasa". Para un futuro físico teórico, eso era como empezar con trucos de nivel experto. Pronto la familia notó que el niño era diferente.
Otros niños veían un juguete y decían, ¡qué divertido! Maxwell miraba un juguete y pensaba, ¿por qué se mueve así? Otros preguntaban ¿qué es esto? Él preguntaba, ¿por qué es así? No era simple curiosidad, era una obsesión por la estructura. Se divertía analizando cualquier mecanismo, cerraduras, engranajes, cuerdas, incluso la forma en que la luz y la sombra cambiaban. Podrías decir que mientras otros niños desarmaban juguetes, él desarmaba el universo. Y no destruía por destruir. Desarmaba para entender. Ese hábito lo acompañaría toda su vida. El mundo no se acepta, se analiza. En la escuela, esa forma de ser le dio ciertos desafíos sociales. Era silencioso, concentrado, con pensamientos que saltaban de un lugar a otro. Mientras los demás charlaban, él dibujaba geometría. Mientras jugaban, él pensaba, ¿por qué funcionan las reglas así? Los compañeros a veces lo encontraban raro, pero él no se preocupaba. Porque para Maxwell, lo interesante no era el orden social, sino el orden natural. No estaba aislado, simplemente entendía mejor al universo que a la gente. Y desde muy joven mostró un talento poco común, convertir problemas abstractos en estructuras intuitivas. Adolescente, ya podía describir curvas complejas con métodos geométricos, y disfrutaba haciéndolo. Mientras la mayoría decía ¿para qué sirve esto?, él pensaba, puedo usar esto para describir la realidad. Esa manera de pensar definiría toda su trayectoria científica. La matemática no es una herramienta, es un lenguaje para describir la naturaleza. En la época victoriana, la ciencia pasaba de la filosofía especulativa a la estructura matemática, y este joven escocés estaba casi genéticamente preparado para ese cambio. Tenía la herencia del espíritu mecánico de su era y la intuición matemática de la nueva era. Era como si la historia hubiera creado un personaje científico a medida. Lo fascinante, Maxwell nunca pensó que estaba haciendo algo grande. Para él, todo era un juego, el juego de entender el mundo. Y él jugaba excepcionalmente bien. Así que cuando más tarde unificó electricidad y magnetismo y explicó la luz, no fue un milagro repentino. Fue la continuación natural de un niño acostumbrado a preguntar, ¿cuál es la estructura? Y en ese momento, todavía era un adolescente felizmente raro en Escocia, desarmando cosas, dibujando líneas y pensando en preguntas que la mayoría nunca se detiene a hacer. Maxwell, el genio que desenmascaró la luz. Hasta ahora, hemos visto a Maxwell de niño desarmando juguetes, explorando el universo y hasta jugando con la luz. Su manera de pensar, como si el mundo existiera solo para ser entendido, ya resulta alucinante. Pero no te imagines que su infancia se reducía a dibujar figuras o a girar engranajes. No, Maxwell ya estaba jugando con problemas del tamaño del mundo. Por ejemplo, el color. En aquel tiempo, la gente veía los colores como simples etiquetas, rojo es rojo, azul es azul. Punto. Fin de la historia. Maxwell no se conformaba. Él preguntaba. Si mezclo 3 colores primarios, ¿puedo recrear todos los colores? ¿Cómo funciona esto matemáticamente? Así nació su experimento de los 3 colores primarios. Mientras otros niños pintaban arcoíris en una paleta, Maxwell mezclaba luz y filtros como si fueran piezas de un rompecabezas matemático. Descomponía los colores como si fueran ladrillos de Lego, examinando cómo cada uno contribuía al todo. Y para rematar, hizo algo histórico, tomó la primera fotografía en color de la historia, experimental, sin fines comerciales. 3 filtros, 3 exposiciones, y voila, la matemática se volvía visible. Imagina la diferencia, los demás decían qué bonito el arco iris, y Maxwell pensaba. La matemática engaña a los ojos otra vez. Para él, un arco iris no era un adorno del cielo, sino un gráfico de laboratorio. Luego dirigió su atención al cosmos. Los anillos de Saturno eran uno de los mayores misterios astronómicos,
eran sólidos, partículas densas, ilusiones ópticas. Maxwell, usando la física y las matemáticas, demostró algo revolucionario: los anillos no son sólidos, sino un enjambre de partículas independientes que giran cada una a su ritmo. Como él mismo podría bromear. El anillo de Saturno es 100 veces más complicado que mis engranajes de niño, pero el principio sigue siendo el mismo: la estructura determina la estabilidad. Y aquí es donde podrías pensar, bueno, todavía no ha tocado la electricidad ni el magnetismo, todo esto son juegos de niños. Pero no, esto era el calentamiento previo para los grandes desafíos. Antes de entrar a la electricidad y el magnetismo, Maxwell ya estaba enfrentando problemas gigantes: la naturaleza de la luz, la esencia del color, la estructura de Saturno. Cada experimento, cada deducción, era un entrenamiento para lo que vendría. El verdadero estallido llegaría después: los secretos del electromagnetismo, el nacimiento de las ondas electromagnéticas, la revelación de la luz. Por ahora, solo vemos a un genio jugando con colores, desarmando anillos planetarios y haciendo que las matemáticas coqueteen con la naturaleza. Cuando Maxwell se acercó al electromagnetismo, el siglo XIX no estaba para cuentos de hadas. Electricidad y magnetismo parecían vecinos que ni se hablan. Los expertos en electricidad decían: todo depende de las cargas. Los del magnetismo contestaban: no, todo está en los campos magnéticos. Y cuando alguien lanzaba una teoría rara sobre la corriente, los otros se indignaban. Cada científico hablaba por su cuenta, los datos experimentales se contradicen, y el consenso brillaba por su ausencia. En otras palabras, la física del siglo XIX era como un grupo de trabajo sin chat de grupo: todos enviaban correos, nadie respondía, y cada quien estaba convencido de que tenía la razón. Papeles por todas partes, fórmulas como torres de café, un caos absoluto. Y sin embargo, electricidad y magnetismo tenían que estar conectados. Algo faltaba: un traductor que pudiera unir esos dos lenguajes. Y ese traductor apareció en la forma de un matemático escocés elegante, discreto y tenaz: James Clerk Maxwell. Su arma secreta no eran grandes experimentos ni laboratorios sofisticados. Su herramienta era la matemática, y con ella convertiría el caos en orden y revelaría la verdadera naturaleza de la luz. Tras los experimentos con color y los anillos de Saturno, Maxwell estaba listo para el desafío mayor. La electricidad y el magnetismo eran un rompecabezas gigantesco: corrientes que giraban, campos magnéticos que se retorcían, datos dispersos y teorías contradictorias. Pero Maxwell tenía un talento especial: convertir el desorden en pistas. No necesitaba romper cables ni medir fuerzas magnéticas. Se sentaba con papel y lápiz, organizando cada resultado: los campos eléctricos aquí, los magnéticos allá, la ley de Ampere, las curvas de Faraday, todo dispuesto como piezas de un tablero de detective. Solo falta alguien que los ensamble, debió pensar. Y él fue ese alguien. Su gran intuición: si las corrientes generan campos magnéticos, ¿podría un campo eléctrico cambiante también crear un campo magnético? Era una hipótesis mínima, pero revolucionaria. Así nació el concepto de corriente de desplazamiento: no solo la corriente en un alambre produce magnetismo, también los cambios en el campo eléctrico lo hacen. Una llave sutil, pero fundamental: por fin electricidad y magnetismo quedaban unidos. Luego, Maxwell resumió todo en 4 ecuaciones elegantes, las famosas ecuaciones de Maxwell, capaces de describir todos los fenómenos electromagnéticos. Y lo más increíble, al analizarlas, se dio cuenta de algo asombroso: la luz es una onda electromagnética. Imagina la escena: toda la historia de la luz como fenómeno misterioso, ya sea onda del éter o flujo de partículas, se ve desplazada por un matemático y sus símbolos. La luz ya no es un misterio, sigue las mismas leyes que la electricidad y el magnetismo. El universo se transforma en un escenario donde electricidad y magnetismo bailan juntos,
y Maxwell solo necesitó papel, lápiz y lógica para escribir las reglas del espectáculo. Sus ecuaciones predijeron las ondas electromagnéticas, aunque en su vida aún no podían observarse. Fue como instalar un transmisor secreto. Maxwell sabía que la señal existía, aunque nadie pudiera escucharla, hasta que Hertz lo verificó décadas después. Ese canal conecta todo lo que hoy damos por sentado: radio, TV, radar, wifi, celulares, toda la era de la información. Más aún, Maxwell nos enseñó que electricidad y magnetismo no son fenómenos aislados, sino dos caras de la misma ley universal. Su matemática no solo unificó teorías, también dio las bases para Einstein y la relatividad, porque a partir de ahí, velocidad de la luz, espacio y tiempo tenían fundamento matemático. Párate un segundo y deja que esto cale. La luz, no es solo luz. La electricidad, no es solo electricidad. El magnetismo, no es solo magnetismo. Juntos, forman una melodía universal, y esa melodía cambió nuestra manera de comprender la naturaleza. Maxwell no explotó nada, ni hizo demostraciones ruidosas. Su arma era la matemática, su escenario, papel y lápiz, su magia, la lógica pura. Silencioso, pero sacudió el mundo hasta sus cimientos. Cuando terminó sus ecuaciones, no tenía símbolos y fórmulas, sino un mapa del universo. Cada línea le decía: la luz no es lo que siempre pensaste. No es un flujo de partículas, ni ondas en el éter. Es un baile entre electricidad y magnetismo, una manifestación directa de la matemática. Y la velocidad de la luz no es arbitraria, está escrita en las leyes de la naturaleza. Electricidad genera magnetismo, magnetismo genera electricidad, y así sucesivamente, una onda que es la esencia misma de la luz. Maxwell estaba anunciando al mundo. La naturaleza ha estado emitiendo radio en secreto, solo que hasta ahora no teníamos el receptor encendido. Y aunque él nunca vio esas ondas directamente, su lógica predijo décadas antes lo que Hertz confirmaría experimentalmente. Sus ecuaciones revelan que la luz es solo una parte de un espectro mayor. Radio, infrarrojo, visible, ultravioleta, rayos X, rayos gamma, todos hermanos, siguiendo las mismas leyes. La luz ya no está aislada, los fenómenos electromagnéticos ya no son fragmentos sueltos. La naturaleza es una sinfonía compleja y armoniosa, y la matemática es la partitura, Maxwell, el director. Si hoy usas tu móvil, auriculares inalámbricos, o ves la señal de un satélite, toda esa tecnología moderna viene de esos trazos que Maxwell hizo en su papel. La luz dejó de ser un secreto, la matemática la atrapó, la teoría la describió, y nuestra visión del mundo cambió para siempre. Y, sobre todo, Maxwell nos enseñó la filosofía más profunda de la ciencia. La naturaleza puede entenderse y predecirse, y la matemática es nuestro idioma. No necesitas atrapar fotones con tus manos, ni perseguir ondas con equipos misteriosos. Solo entiende las reglas, y el futuro se puede anticipar. Esa es la magia de la ciencia, y la revolución de Maxwell. No solo explica la realidad, sino que nos da el poder de comprender lo desconocido. La luz no es solo luz. La electricidad no es solo electricidad. El magnetismo no es solo magnetismo. Juntos, son la señal del universo, la manera en que las matemáticas se hacen realidad. Imagínate, todo el cosmos emitiendo su propio canal electromagnético, y nosotros, hasta ahora, intentando sintonizar sin éxito. Maxwell fue quien nos mostró el dial correcto. Ese es su regalo a la ciencia, un mensaje silencioso, pero con un impacto que hace temblar los cimientos del conocimiento. Y esto, créeme, era solo el principio. Con papel y lápiz escribió sus 4 ecuaciones, como si enterrara una bomba de manera sigilosa, tranquila, pero con un poder devastador potencial. Predijo la existencia de ondas electromagnéticas y calculó con precisión la velocidad de la luz, aunque en su época nadie podía comprobarlo.
Décadas después, Hertz entró al laboratorio, con un pequeño oscilador y un detector, sin aparatos ostentosos, y confirmó lo que Maxwell ya había predicho: las ondas electromagnéticas existen, y viajan a la velocidad de la luz. Imagina la escena: todos esos científicos que antes discutían, defendiendo la electricidad o el magnetismo como si fueran facciones rivales, de repente se dieron cuenta de que Maxwell ya había resuelto el misterio. Solo que nosotros llegamos tarde al espectáculo. Quizá los periódicos no anunciaron matemático escocés predice la radio, pero dentro de cada laboratorio, los aplausos fueron silenciosos. Un matemático tranquilo, con papel y lápiz, había instalado un transmisor secreto en el mundo. No hubo explosiones ni demostraciones llamativas, solo 4 ecuaciones que sacudieron la física como un rayo inesperado. De repente, el electromagnetismo dejó de ser un conjunto de teorías dispersas y se convirtió en una ciencia central. Unificó electricidad, magnetismo y luz, permitiendo por primera vez predecir fenómenos desconocidos, no solo describir experimentos pasados. Todo lo que hoy damos por sentado, radio, radar, telecomunicaciones, televisión, Internet, GPS, descansa sobre esas ecuaciones. Maxwell, con su teoría, construyó la autopista invisible de la tecnología moderna. Si quieres ponerlo en palabras coloquiales, los físicos del siglo XIX eran como niños jugando con piezas de rompecabezas sueltas. Cada uno armaba un rincón. Llegó Maxwell, juntó todos los fragmentos y dijo: chicos, así es como funciona realmente el universo. Y la sorpresa no era solo que sus predicciones fueran correctas, sino que las matemáticas podían describir la realidad antes de que los experimentos lo confirmaran. Gracias a él, la filosofía de la ciencia cambió: la naturaleza no es un enigma caótico, sino un sistema ordenado, con reglas que podemos comprender. La teoría no solo explica, sino que guía los experimentos y predice lo desconocido. Maxwell tuvo una vida corta, pero su influencia es enorme. El electromagnetismo se convirtió en el corazón de la física moderna, y su manera de pensar nos enseñó a escuchar a la naturaleza a través de las matemáticas. Cada vez que usamos un teléfono, auriculares inalámbricos o vemos señales de satélite, estamos interactuando con su legado silencioso: papel, lápiz y la lógica de un escocés. Sus ecuaciones pasaron de ser símbolos abstractos a la sangre que corre por la civilización moderna, alimentando ciudades, hogares y comunicaciones en tiempo real. Desde redes eléctricas hasta Wi-Fi, desde radares hasta sistemas de navegación, todo obedece a las reglas que Maxwell escribió. Su pensamiento permitió que la teoría se convirtiera en la base de nuestra vida cotidiana. Si eres de los que se ríe con un toque de humor, Maxwell no inventó la luz, la radio ni los teléfonos, pero inventó el idioma para entender la naturaleza. Cambió la forma en que vemos el mundo, sin mover un solo aparato. Cada vez que usamos Internet, radares o láseres, estamos respondiendo a sus fórmulas. Maxwell fue como un director de orquesta silencioso, escribiendo la partitura en papel en el siglo XIX, y hoy toda nuestra tecnología baila al compás de su música. Él demostró que el universo no solo puede observarse, sino entenderse. Que la matemática no es un juego de símbolos, sino el lenguaje más profundo de la naturaleza. Transformó la ciencia de describir fenómenos a entenderlos, predecirlos y construir sobre ellos. Maxwell se fue, pero su legado, sus ecuaciones, su pensamiento, su filosofía científica, resuena en cada página de la historia de la física y fluye por cada pulso tecnológico de nuestra vida moderna. Un guerrero silencioso del papel y el lápiz, que afinó el universo como si fuera una emisora y, por primera vez, permitió que la humanidad escuchara la radio cósmica del cosmos. Las personas que realmente cambian el mundo suelen ser aquellas que simplemente han pensado un paso más que los demás. Si esta historia te ha hecho reflexionar un poco, dale me gusta, síguenos y guárdala para más tarde. Nos vemos en el siguiente personaje. Hasta pronto.